Por favor. Muy bien. ¿Por qué qué? Porque tengo buena presencia. ¿Cómo es eso de la buena presencia? La buena presencia que es, dicen, determinante también para conseguir un buen empleo. Buena presencia, o sea, debo tener una estatura promedio, por lo menos no ser muy bajita, no debo ser tan gordita ni tan flaquita. A ver, ¿cómo es eso de la buena presencia? Depende para qué, ¿no? Bueno, el hecho es que se da el tema de discriminación al acceso al trabajo y uno de los conceptos justamente es este de la buena presencia y lo que se atribuye a la aceptación o no de un trabajador en cierta empresa. Tenemos quien conoce mucho de los temas de derecho laboral, de hecho es inspector de la Superintendencia Laboral de Fiscalización Laboral, lo conocemos aquí en Estación 103. Todos los jueves está aquí. Harto conocido, amigo nuestro, y él nos va a hablar acerca de lo que es la discriminación al acceso al trabajo y cómo eso de la buena presencia puede influir o no. Robinson Zuriaga, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Robinson? Muchas gracias, Socorro, buenos días. Igual, Manuel. Sí, este es un tema muy interesante, es muy cotidiano, ¿no? Sucede de manera cotidiana y lo peor de todo es que a veces estamos ya acostumbrados a estos actos de discriminación, tanto a sufrirlos como a veces cometerlos sin darnos cuenta, ¿no? El tema de no discriminación es un mandato constitucional, ¿no? Estamos prohibidos de realizar un tipo de discriminación por varios motivos, que son básicamente aquellos históricamente que se han producido, ¿no? Básicamente la discriminación hacia la discriminación por sexo, hacia alguna raza o país, la discriminación por raza o nacionalidad. Es decir, en nuestra historia, el ser humano lamentablemente ha cometido muchos tipos de discriminaciones que han terminado por definir una legislación protectora justamente para que eso no se produzca, ¿no? En el caso específico del derecho laboral, existe también una protección que acompaña al trabajador durante todas sus etapas laborales, ¿no? Desde el inicio existe la ley 26772 que justamente prohíbe que las ofertas de empleo tengan un contenido discriminatorio. Eso es en el momento que uno va a acceder a un puesto de trabajo. También durante la relación laboral están prohibidos los actos de hostilidad que tengan por motivo la discriminación, ¿no? Y finalmente, si uno es despedido por un motivo de discriminación, ese despido se considera nulo. Ajá. ¿No? Ahora, entonces, el empleador se va a cuidar de no decir te despido por, no sé, por gordito, no va a decir te despido por cholito o te despido por negrito. Él va a tener que inventar un motivo. Por supuesto, tiene que haber una causa justificada y un debido proceso. Pero como decía, justamente la legislación protege al trabajador en esas tres instancias. El día de hoy me gustaría conversar mucho sobre el tema de la discriminación en el acceso al puesto de trabajo, al empleo, cuando ¿no? recién vamos a llegar exactamente, cuando ni siquiera somos trabajadores de la empresa, ¿no? Vamos a hacer la convocatoria, por ejemplo, comenzando por ahí, ¿no? Las famosas entrevistas de trabajo, ¿no? Aquí hay dos momentos en los que se puede discriminar al trabajador, ¿no? En el momento de la oferta de empleo, que más conocemos como el aviso, publicado en internet, en un periódico, en la televisión, en la radio, ya sea público o inclusive puede ser por correo, ¿no? Y también el momento en que uno puede ser discriminado es cuando está en el proceso de selección de personal, ¿no? Entonces hay que tener claro que hay estos dos momentos en los que uno puede sufrir discriminación. Pero lo primero hay que tener claro qué es discriminación. Entonces, discriminación es cualquier trato diferenciado, una exclusión, una diferenciación o una preferencia, ¿ya? Que no tenga una justificación objetiva y razonable. Muy bien. Y que tenga por motivo estos elementos que hemos desarrollado: sexo, edad, condición social, nivel socioeconómica, idioma, religión, pertenece a una etnia o grupo, nacionalidad, ¿no? Y la cláusula es abierta, pueden existir más y es más, con el tiempo se van dando nuevas, por ejemplo, ante la orientación sexual, también, ¿no? A las personas con discapacidad. Es decir, estos son grupos vulnerables, ¿no?, que sufren este tipo de discriminaciones y en el tiempo se van dando. Entonces, tenemos que tener claro que esto es discriminación, un trato diferenciado a iguales, sin una justificación objetiva y razonable por uno de estos motivos. O sea, no hay ninguna justificación que el trato sea diferenciado, vale decir, en una publicación que diga un título solo para caballeros. Por ejemplo. ¿No puede ser? Sí puede haber. Sí puede haber. Vamos a explicar eso. Antes vamos a reiterar nuestros teléfonos, Socorro. 330-8487. 330-8500. 619-0664. Y el 0800-00071. Ya está Alfredo esperando desde Barranco, ¿no? Desde Barranco. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Aló, buenos días. La verdad que los vengo escuchando y me interesa mucho este tema porque hace algunos meses yo postulé a un supermercado
Yo soy oriundo de la provincia de Otusco, en La Libertad, y cuando me hicieron llenar la ficha, me dijeron que no pusiera que provenía de la provincia de Otusco, sino que pusiera solamente Trujillo, por ejemplo, porque no decían que no era dable que pusiera que venía de provincia de Otusco. Entonces conversé justo como había ido con un familiar y optamos por retirarnos, porque no me parecía que tuviéramos que negar nuestro lugar de origen. Entonces no sé si eso comprende un tipo de discriminación. Muchas gracias. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Alfredo. Alfredo, gracias, Alfredo. Te va a contestar Robinson Subiate. En definitiva, Alfredo ha sido víctima en este caso de una discriminación directa por su origen, ¿no? Por su lugar de origen, ¿no? En este caso que es de Cusco. De Otusco. ¿No? Otusco, que es una provincia del departamento de La Libertad. No lo escuché claro. Sí. De Otusco, ¿no? Otusco, sí. Justamente, esta es una discriminación directa porque hay una ficha, y en este caso es dentro del procedimiento de selección, ¿no? Pasamos por la presentación del currículum, la entrevista personal, el llenado de fichas o exámenes, y en este momento el trabajador le han pedido, por ejemplo, este dato, ¿no? Ese dato no habría que hacer la investigación, ¿no? Pero pareciera que no resultara relevante para postular a un puesto en el supermercado, no sé si es de cajero o de gondolero. Claro, porque ¿cuál sería la diferencia que la procedencia sea de Trujillo o de Otusco? Exactamente, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Si la empresa quiere un trabajador que labore cerca de allí, igual si este trabajador desea trasladarse a Trujillo puede hacerlo. Es decir, no es una condición para el puesto de trabajo el que él pertenezca a un determinado grupo social o que tenga un origen determinado. Entonces, inclusive, él puede haber nacido en Cusco, pero vivir en Trujillo. Otusco, yo sigo con Cusco. Sí. Otusco vivir en Trujillo, ¿no? Claro. Entonces, a la pregunta que tú ibas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Sin una justificación objetiva y razonable. En este caso no la hubo, ¿no? No pareciera no haberla. Pero pueden darse casos en que sí. Por ejemplo, decía, solo caballeros. Sí. Imaginemos que esta es una empresa que necesita modelos para modelar ropa masculina. Por ejemplo. ¿No? En ese caso sí, pues es totalmente justificable y objetivo que el trabajador sea varón, ¿no? Pero si no se trata de eso, si se trata de un cajero o un gondolero en un supermercado, definitivamente el sexo no tiene nada que ver acá. Y en este caso específico de nuestro amigo Alfredo, es su origen social. Entonces hay que tener bien claro lo importante acá es saber cuándo es que somos víctimas de discriminación, ¿no? Y me gustaría repasar algunos ejemplos. Por ejemplo... Lo vamos a hacer en unos instantes, ¿cómo no? ¿Me parece, doctor? Tenemos que irnos a la pausa de rigor a esta hora 11:25. Retornamos, quédense con nosotros, llamen, hagan sus consultas, comenten, estaremos encantados de recibir. Discriminación al acceso de trabajo es el tema que estamos tocando con el inspector de Sunafil, Robinson Subiaga, aquí en Estación 103 de Radio Nacional. Reiteramos nuestros teléfonos, 330-8487. 330-8500. 619-0664. 0800-00071. Doctor, quedamos en algunas pautas, características. Sí, lo importante es que los trabajadores sepan cuándo se está cometiendo una discriminación y también los empleadores sepan en qué momento se está cometiendo para justamente no caer en ellas, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, hemos comprado el diario, uno de los diarios más conocidos y serios del país, y estoy yendo a los clasificados y, por ejemplo, me permito dar lectura a un aviso que estoy leyendo acá, ¿no? Dice, pedidos, oficios, ayudante, cocina, cevichero, parrillero, azafata, restaurante, bueno, pone el teléfono, ¿no? El correo. Entonces, como estamos viendo acá, está viendo un ayudante de cocina, un cevichero, un parrillero y una azafata. Ajá. Entonces, aquí podemos advertir que de alguna manera se está pidiendo puestos de trabajo que están vinculados al sexo, ¿no? El cocinero, el parrillero son hombres. Sí. Pero cuando va el tema del mozo o moza, pone azafata, ¿no? Entonces, como que se discrimina, ¿no? De una manera, pues, directa a las mujeres que quieren ser, por ejemplo, ayudantes de cocina o cevicheros o parrilleros, y a los hombres que quizás quieran ser mozos o azafates. Sabes que si ponen un azafate, no se va a entender. ¿No? Y aquí mismo, por ejemplo, más abajo veo otro aviso, pero que está en fórmula correcta, ¿no? Por ejemplo, dice sanguchero, ambos sexos, Ajá. ¿no? Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cómo de forma diaria en nuestros medios de comunicación, y aquí para tomar un ejemplo, un periódico, tenemos avisos discriminatorios de forma directa. Y estamos acostumbrados, Robinson,
Pero hoy vamos a tener una llamada, ¿me indican? Piura. De Piura. Walter de Piura. Buenos días, gracias por llamar. Bueno, sí, buenos días. Bueno, como dice el señor, dice que, mire, bueno, yo he presentado currículos en algunas empresas. Yo estudié mecánica de mantenimiento industrial, pero no ofrecí mucho el 100% de mi carrera, pero el problema es que me dediqué así como, pero me contrataron en macro, a veces me contrataron en macro, pero siempre dicen, ¿por qué dicen, cómo se llama, si tienes debes Infocor o eso? Eso es lo que ellos discriminan y cosas, ¿cómo se llama? A veces que te discriminan por edad. Ya una persona cuando ya tiene 30 para arriba ya no lo quieren contratar para nada, o sea que prácticamente, ¿cómo se llama? Están discriminando. Hasta, por ejemplo, pero ya mi oficio, mi carrera que yo estudié, ya yo dije, empecé un rango menos, pues empecé para empezar desde cero. No, vamos a evaluarte. En Plaza Vía también, en Plaza Vía dice, hay que evaluar el perfil. Bueno, pero ¿a qué le llamas perfil? O sea, no, yo no entiendo eso. Yo quiero empezar desde como sea, desde cero, a lo que ustedes aprenden, a su nivel, llegar al nivel que ustedes digan. Pero no, en Plaza Vía, en Sodiman, macro, hablan esas cosas, y te dicen Infocor, si tienes deudas, etcétera. Gracias. Gracias, Walter, desde Piura, doctor. Sí, claro, él decía la pregunta, ¿qué es el perfil, no? Y el perfil básicamente debe reunir las características necesarias para el puesto de trabajo, ¿no? Y también los conocimientos, la experiencia y quizás las habilidades que desea el empleador en su trabajador, ¿no? Pero estas son habilidades, conocimientos y experiencia, ¿no? Que por ningún motivo deben ser discriminatorias, ¿no? En el caso de él, por ejemplo, señalaba de que le estaban pidiendo si tenía deudas en el sistema financiero, ¿no? Eso, por ejemplo, es un acto discriminatorio, ¿no? Claro, Ninguna persona... ¿En qué le afecta al empleador el que esta persona esté en una central de riesgo? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pueden haber varios motivos en los que las empresas desearían conocer, pero eso no tiene nada que ver con el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ningún trabajador tiene la obligación de declarar si tiene algún problema financiero o no en una entrevista de trabajo, ni en un pedido de su currículum. Igual creo que hablaba sobre el tema de edad, ¿no? Sí. En el tema de edad también estamos acostumbrados a menores de 40 años, ¿no? Y eso sí lo ponen en los avisos, ¿eh? Exactamente, ¿no? Sí. O jóvenes, o por otro maduros, ¿no? Entonces, la edad no tiene que ver con una calificación para el puesto de trabajo. Entonces, no deberían ponerse estos avisos en el tema de edad. Entonces, puede haber una diferenciación, pero esta tiene que ser objetiva y razonable, estar justificada en las necesidades para el puesto de trabajo. Por ejemplo, yo puedo pedir una persona de color de piel, de tez, por ejemplo, morena, si es que, por ejemplo, necesito un actor de teatro para desempeñar un rol que está así previsto. ¿Eso es justificable? Por supuesto, ¿no? Pero no puedo pedir personas de cierta color de piel, o como se decía al principio del programa, de buena presencia, A1, o inclusive currículum con foto, ¿no? También, ¿no? ¿Para qué necesitamos la foto? Tenemos más llamadas. Un oyente que no quiere mantenerse en el anonimato, pero escuchamos qué es lo que quiere preguntar. Hola, buenos días, bienvenido. Aló, señor, buenos días. Pues, por seguridad no voy a dar mi nombre, señor. Buenas tardes. Bueno, ayer llamaba por ponerme la señal, pero ahora, señor, lo estoy escuchando nítidamente y claramente. Muy ¿Aló? bien. Sí. Bueno, mira, tengo una anécdota que contarle. Mira, cuando fui a postular un trabajo, cuando me vieron de pies a cabeza, me dijo, no, estás muy delgado, no te vayas a lastimar, mejor deje tu currículo, ya te vamos a llamar. Ya pasaron más de 4 años y no me han llamado, pero si usted quiere, mande vuelta su currículo, ya le vamos a llamar, y así me también. Muchas gracias. Gracias. 4 años, mira, pues. Bueno, suelen decir mucho eso, ¿no? Deje su currículum, lo llamamos, y nunca llaman. No, nunca llaman. Y aquí me parece que puede haber un tema de discriminación indirecta. Puede haber dos tipos de discriminación. La directa, cuando está basado, como el aviso, ¿no? Hombre, cocinero, vendedora, ¿no? Que es directo al sexo, o la edad menor de 40, directamente al motivo de sexo. Pero pueden haber otros motivos que en teoría son neutros o inofensivos, pero que terminan, ¿no?, afectando a estos grupos. Por ejemplo, lo señalaba, ¿no? Si se pide un personal de determinada talla, ¿no? Por ejemplo, personal de 1,60 m, 1,70 m para arriba, ¿no? Definitivamente esto va a causar un efecto desfavorable en el grupo, por ejemplo, de mujeres que en nuestro medio social no tienen una talla tan alta, ¿no? Entonces este es un tipo de discriminación indirecta, es decir, un motivo que parece inofensivo, pero que termina afectando a un grupo de los que hemos manifestado. ¿Pero eso sucede en el manifestado. llamado a las Fuerzas Armadas o no?
La talla. En teoría yo tenía entendido que ese requisito ya había bajado. Ahora usted camina por la calle. La talla es menor, pero sigue figurando. Sí, sigue figurando. Claro. Sí, sigue figurando. No, pero en este caso estamos demasiado. hablando del acceso al trabajo, ¿no? En este caso es una convocatoria para niveles de estudio, pero sí, o sea, en definitiva, nadie puede ser discriminado por su talla, a menos que sea y se verifique que es una condición necesaria para el Específica puesto de trabajo, ¿no? Claro, ahí está el detalle, pues. Los requisitos que pongan al momento de solicitar deben ser inherentes a la labor que se va a cumplir. Otro ejemplo claro, por ejemplo, es discriminación por la nacionalidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, se piden a veces de cierta nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, colombianos o italianos, ¿no? Entonces eso también está prohibido, ¿no? Lo que un empleador puede hacer es pedirle a alguien que es evidentemente extranjero si está habilitado para trabajar en el país, ¿no? Porque sí necesita tener una habilitación para trabajarlo, pero no puede estar basado en su nacionalidad. En todo caso, un ejemplo, para pedir a alguien, por ejemplo, que es italiano, por ejemplo, es el idioma, ¿no? Si realmente necesito una persona italiana, no, lo que pasa es que yo quiero que hable el italiano, entonces pidámoslo así. Una persona que domine el italiano, quizás a un nivel nativo, ¿no? Así sea de Italia. Así sea de Italia o no sea de Italia, ¿no? La idea es que hable fluido y que con Otro, ciertas- por ejemplo, una discriminación indirecta puede ser cuando se solicita que vengan de determinadas universidades. Y ¿no? eso, no sé si hasta ahora, pero había mucho. Exactamente, Eso sí. entonces ahí lo que se está haciendo es, evidentemente está generando un impacto en aquellos profesionales que vienen de universidades que quizás están vinculadas a niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Entonces es un motivo en el que al final mis postulantes todos son pues de universidades con mayores ingresos, lo cual es un motivo, el nivel socioeconómico, de discriminación. ¿Y hay en el Ministerio de Trabajo un departamento que se encargue específicamente de estos temas? Los inspectores de trabajo, ¿no? Tenemos dentro de todas las normas sociolaborales que verificamos, también verificamos la no discriminación, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que realizamos con las ofertas de empleo es un análisis de los periódicos y de los avisos que se publican. Identificamos aquellos que podrían contener elementos discriminatorios, como el que he señalado, y a partir de ahí nos acercamos, por ejemplo, al medio de comunicación que los ha publicado para que nos dé las facilidades de quién es el anunciante, quién es la empresa, la razón social que ha puesto el aviso. Una vez con ese dato vamos y hacemos una inspección al centro de trabajo o la persona que puso este aviso y verificamos si tiene las causas objetivas y razonables para haber colocado este motivo, ¿no? En caso las tenga, no hay ningún problema. En caso no las tenga, sí se procede con una sanción. El discriminar a una persona en el acceso al empleo es una infracción muy grave, ¿no? Que está, por ejemplo, en las empresas no MIPES, entre 5 y 100 UITs. Va la multa dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados. Y aquí, si hablamos de un aviso de convocatoria abierta, pueden ser muchas personas, ¿no? Muchas personas afectadas porque han quedado pues relegados en su opción a optar por este puesto de trabajo, ¿no? Ya, eso lo hacen ustedes de oficio, pero ¿y la persona que se siente Exactamente, agraviada? cualquier persona que se siente agraviada, los amigos que nos han llamado, ¿no? Ya sea en el aviso de la convocatoria, ya sea en la entrevista personal, al llenar una ficha como nuestro amigo Alfredo, ¿no? Tienen todo el derecho de pedir y comunicar esto a la Inspección del Trabajo. Nosotros vamos a aperturar una orden de inspección y vamos a personarnos para verificar este tema. Y eso es lo que decía, tenemos que identificar estos, a veces sin darnos cuenta, en una entrevista personal dicen, ¿y usted es casado? ¿Es soltero? ¿Tiene hijos? ¿Qué planes? ¿No? Estas son preguntas que no deben realizarse en una entrevista personal, ¿no? Esconden quizás a un empleado, a un mal empleador que está tratando de discriminar a las personas que tienen cierta carga familiar, ¿no? Para que no contratarlas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos elementos de discriminación, saber identificarlos, si podemos tener las pruebas, guardar estas fichas, estos formularios, estos correos que nos envían, después remitirlos a la Inspección del Trabajo para con esos elementos, esos indicios, verificar si se ha cometido ahí un acto de discriminación. Y si se ha sido, va a proponerse la multa correspondiente, ¿no? Nosotros tenemos los teléfonos, el 390, el 2780, y el 390-2777 para que se comuniquen directamente con la SUNAFIL. También tenemos un correo electrónico donde pueden hacer sus consultas@sunafil.gov.p, y en general nuestra página web donde van a encontrar material de orientación y también de información para comunicarse con nosotros, ¿no? La idea es que reconozcamos. Allí cuando suframos una discriminación la denunciemos. Correcto, muchas gracias, Robinson, como siempre, clarísimo, Gracias. directo. Y de pronto como que a muchos nos devuelve la tranquilidad de saber que hay alguien que nos ampara, ¿no? Bueno, sí, esa es parte de nuestras funciones. Antes de despedirme, no quisiera dejar de pasar que existe una discriminación positiva, ya que justamente cuando se hace para equilibrar la balanza, cuando hay grupos vulnerables que sufren discriminación, que por ejemplo son las cuotas de empleo de los trabajadores con discapacidad, ¿no? Ajá. O sea, sí hay, y empresas también pueden
de iniciativa propia, de manera justificada, solicitar personal. Claro. Por ejemplo, pueden solicitar madres embarazadas o personas con discapacidad. Es decir, un grupo que esté afectado para justamente equilibrar esa balanza. Se llama discriminación positiva, acciones positivas que sí están permitidas por la ley. Y se puede rebasar la cuota, además. Si me piden Claro, un por 10%, supuesto. yo puedo contratar un 20%. Gracias al doctor Robinson Subiaga, inspector de Sunafil, por estar con Hasta el nosotros. próximo Gracias, Manuel. jueves. Gracias, Socorro. Gracias. Puedo contratar un 20%. Por supuesto. Gracias al doctor Robinson Subiaga, inspector de Sunafil, por estar con nosotros. Hasta el próximo Gracias, jueves. Manuel. Gracias, Socorro. Gracias.